Panteón, donde había jacido, donde había estado San Díaz, el esposo de Jimena, y de donde venía el Bernardo del Carpio, de ahí. Por tanto, esto era una hipótesis de trabajo y tal. Entonces, cuando empieza esta espiral, y esta espiral empieza. Si te dice que el obispo Don Pelayo inventó a Bernardo del Carpio, con la Bertinalda, hija de Carlomagno, tienes ya que estudiar. Todo lo debe el obispo Don Pelayo a ver si miente o no miente, porque si miente es mentira. Pero si no solamente averiguas que no miente, sino que en esa frase concreta, donde en el libro de los testamentos dice que Alfonso II tenía una esposa por nombre Bertinalda, a la cual nunca vio, pues resulta que miras ese libro y ahí no dice nada. Luego el obispo Don Pelayo no lo inventó en ese libro. Y eso, el libro está ahí a la vista para que cualquiera, los especialistas en historia que conocen muy bien esto, vean que ahí no dice eso que dice. Entonces, claro, vas mirando, recogiendo todo esto. Si te dice que la leyenda de Bernardo empieza porque en el siglo XII, al conocer la importancia de la canción de Roland y de conocer la llegada de los libros de Francia, de épica, historia, etcétera, tal, pues nosotros inventamos todas estas cosas. Pues entonces, claro, tienes que decir que no, el camino no empieza en el siglo XII, el camino empieza con seguridad en el siglo IX. Y por tanto, en el siglo IX ya hay una relación, una referencia, un intercambio de conocimientos entre Francia y España muy importante, que es anterior además al siglo IX. Porque en el año 798, después de la toma de Lisboa, llegan dos mensajeros que envía Alfonso II el Casto con presentes al rey Franco, y el rey Franco lo recibe y dice que si Carlomagno tenía relación e importancia con los príncipes y reyes de su tiempo, dice, con el rey Alfonso II el trato no era tanto en las cartas como en las embajadas, lo cual indica que hubo cartas y embajadas, porque el autor escribió después de la muerte de Carlomagno, pues dice que el trato no fuera de otra manera sino familiar. Es decir, con los demás era un trato muy importante, y si con el otro era más tiene que ser más. Entonces resulta que había una relación, y ahí, por tanto, Renovantes dice que Renovantes fedus habitum. El fedus habitum es una alianza antigua que había, porque está el adopcionismo, está la Bertinalda, en fin, cantidad de cosas. Entonces sucede lo siguiente, que el Bernardo del Carpio pues va introduciéndose, el reconocimiento de Bernardo del Carpio se va introduciendo de tal manera que hay un arzobispo de Orleans, que es Teodulfo de Orleans, que era un obispo español que pasó a Francia por aquellos líos que había del culto de las imágenes y demás, y en Francia vivía, y él dice unas frases que son significativas, porque dice, en cualquiera de los casos es importante para España, dice, cunque bonis proptis, es decir, con sus buenas cualidades, venga el fortísimo Astur, que es gloria de las Españas, y el soldado diestro en el manejo de las armas. Por tanto, ¿a quién se refiere? Se refiere Teodulfo de Orleans a principios del siglo IX, porque muere antes de la mitad del siglo IX, se refiere a un asturiano concreto que él conoce, que es Bernardo, que lucha en Roncesvalles en la batalla de 808, que vence a Roldán, etc. O si no se refiere a él, se refiere al asturiano en general, colectivo, diciendo Astur en poesía, porque como dice en la poesía, pues dice, es que es un soldado diestro en el manejo de las armas, y soldado fortísimo, y gloria de las Españas. Entonces quiere decirse que esto estamos en el siglo IX, por tanto no hay invención en el siglo XII. Entonces, claro, si se inventaran en el siglo XII, que es el error de que hay de mantenerlo, incluso en Asturias, con mucho entusiasmo, se defiende esta posterioridad de las rutas jacobeas, pues entonces está diciendo que se inventó esto y por tanto no se inventó porque fue así, en esta forma. Lo mismo que te digo de esto, puedo decirte de cantidad de cuestiones que tuviste que ir estudiando, porque si te decían que esto era así, tenías que demostrar que no. La Bertinalda, pues estudias entonces el Panteón. Al estudiar el Panteón te encuentras allí con un panteón pequeño de 3 por 5 metros más o menos, y te encuentras con dos personas que son los padres de Alfonso II, y te encuentras con una sepultura doble, que es doble no en el sentido de como después a continuación entró Ramiro y entró Ordoño, que Ramiro entró en una línea y Ordoño en otra, con 4 paredes cada uno, sino que eran las paredes generales simultáneas y las del centro común. Además común, en línea, en ángulo recto, lo del centro, en ángulo agudo y obtuso, el de abajo. Entonces, en esa sepultura, como un panteón que tenía nada más, antes del año 842, solamente los padres de los restos, no los padres, porque los restos podían ser de persona, de esqueleto. Eran nada más los restos, media 60 por 70,
la teca, y ahí estaban los padres al fondo del panteón. Y luego en la otra parte estaba Alfonso II con este otro. ¿Quién es el que está con Alfonso II en una sepultura? Un hombre que es casto. No puede ser un niño, Itacio. No puede ser una mujer, porque si estaba soltero no podía ser. Pero precisamente ahí es lo que viene ahora. Y te podría citar cantidad de documentos y de datos, de crónicas de uno y de otro autores, como el Cronicón de Cardeña, que te dice: y hacen él y la esposa casta, su mujer, enterrado en el Panteón de Oviedo, etcétera, etcétera. Entonces ahí sería un panteón necrológico, o mejor dicho, un tálamo necrológico, donde está el rey y a su izquierda la reina. Esté ella o no esté, porque puede ser un cenotafio, porque en realidad puede ser un monumento, porque la mujer de Alfonso II el Casto era la hija de Carlomagno. No la mujer, porque claro, no la hermana. La hermana de Carlomagno nace el año 757, porque hay una crónica, un documento, donde dice que este día murió el Papa Esteban. Dice: eoden die nativitas Gislane, es decir, el mismo día la natividad de Gislán. Por tanto, en 757 nació Gisla. Gisla era hermana de Carlomagno. Gisla era la madre de Roldán. La madre de Roldán en 757 no podía ser un guerrero en 778. Por tanto, Roldán como Bernardo están los dos fuera de 778 y no aparecen en ningún sitio de la documentación, no aparecen en ninguna parte. En cambio, en 808 tú tomas la canción de Roland y vas mirando y está llena de anacronismos y errores. Sin embargo, yo insisto en expresar mi perplejidad ante esto que usted ha comentado. Si es imposible que estén por una cuestión de edad, porque eran niños, ¿cómo es posible que hasta hace, entre comillas, relativamente poco tiempo, hayamos vivido en esta confusión? Pues así es, por desgracia. En realidad, por desgracia no, esto fue a partir del siglo XVII. Hasta el siglo XVII nadie puso en duda que Bernardo y Roldán eran personajes históricos, pero que Roldán y Bernardo que estuvieron en Roncesvalles, no que estuvieron en el otro lado. Sí. Es decir, están en Roncesvalles. Como confundiste Roncesvalles con el otro lado, crees que el otro lado de 778 es Roncesvalles. Y sin embargo es 700 o 808. 808. Entonces, estos personajes nadie los discutía ni nadie los negaba hasta el siglo XVI, XVII. En el XVI... Ahí quiero yo llegar, porque en la contraportada de su libro se achaca esta omisión o esta confusión intencionada a la historiografía francesa. Sí, la francesa y la española. O sea, ambas a la limón, todo aquel que interpretaba de que la batalla de Roncesvalles fuese la de 778 estaba aportando la idea, por tanto, en España y en Francia. Entonces, yo cuando estudiaba la cuestión esta, terminaba, porque el año 1961 hubo un congreso aquí en Oviedo sobre la fundación de la ciudad, que empezó con Fruela y era el 12º centenario de la fundación. Asistí y hablé de esta cuestión, y al hablar de la cuestión decía que el obispo Pelayo daba a Bertinalda, la esposa, hermana de Alfonso II, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que al hablar del obispo Don Pelayo, pues ya se veía que no había complicación en esto. Entonces, al hablar de la batalla de Roncesvalles, exponía que Bernardo del Carpio era imposible que pudiera asistir a 778 y terminaba concluyendo que no asistió, porque en realidad Bernardo del Carpio tiene muchas más acciones bélicas que las de Roncesvalles. No es como Roldán, que si le quita Roncesvalles desaparece. Entonces pasa lo siguiente, que al llegar a esa conclusión, en el año 62 es cuando decido ir a Francia y estuve ya 3 meses estudiando toda esta investigación. Y al estudiarla, pues resulta que coincidía con lo siguiente. Un autor decía lo que te dije, de que era imposible, por tanto había un salto lógico, y él negaba, porque no asistió, no existió. Negaba que la batalla que Bernardo estaba implicado en esa batalla, no estaba. Negaba, y por tanto todo esto eran cuestiones aparte. Entonces yo llegaba a la conclusión, Bernardo del Carpio no existió, y así fui a Francia a ver, porque había visto un autor, y ese autor decía que la batalla de Roncesvalles estaba clara porque había un autor alemán y un autor suizo, que habían Wefintral y Dunler, que habían estudiado esa batalla, y un manuscrito del siglo VIII
en un epitafio del siglo VIII, en un manuscrito del siglo X, y que además en ese sitio se decía que Eginardo había muerto el 15 de agosto y que era una fecha clara de que la batalla de Roncesvalles fue el 15 de agosto y demás. Esto